Hoy te quiero hablar de un fruto con 9 sabores. En Gálatas 5:22, que es como el centro del pasaje que acabo de leer, nos habla como el fruto del Espíritu y narra 9 atributos de este fruto. Ahora, quiero que veas que dice fruto en singular. Esto es algo muy importante. Y luego nos dice que es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, no hay ley que condene estas cosas. Entonces Pablo hace este contraste. Si tú caminas de acuerdo a los frutos de la carne, que nos enlista ahí una buena cantidad, ¿sí? Dice que no vamos a heredar el reino de los cielos. Pero si tú vives con este fruto, con estas características, no vamos a ser condenados, porque esto es algo aceptable. Entonces yo traje aquí un poquito de fruta, ¿no? Muchas veces pensamos en 9 diferentes frutos, pero la realidad es que está hablando de un solo fruto. Y entonces lo interesante es que es un fruto, se me antojó el plátano, un fruto con 9 sabores. Y entonces cuando tú estás con el fruto del Espíritu Santo, ¿es de mala educación comer enfrente de las personas que tienen hambre? ¿No? Ahí está el amor, la paciencia, la templanza pegó duro ahí, bondad, qué rico. Entonces, esto es algo interesante, el fruto del Espíritu, seguramente lo has oído muchísimo, y eso es lo que tenemos que ver reflejado en nuestra vida, un fruto con estos 9 diferentes atributos. Es el producto, un fruto es el producto natural. O sea, este fruto es ¿qué es? Una manzana, ¿no? ¿Qué lo produjo? Un árbol de... este es lo produjo un árbol de... Ok. El cristiano produce el fruto del Espíritu Santo. Una zarzamora produce zarzamoras, pero el cristiano produce el fruto del Espíritu Santo, uno solo. Esto es importante. A lo mejor tú dices de la lista de los 9 atributos, en alguno, no, eso de la bondad, soy rebondadoso, ¿no? Pero la paciencia, que no me prueben, ¿no? El dominio propio, no puedo, exploto. Pero si es un solo fruto, con 9 sabores, como estamos diciendo, eso no aplica. Y entonces, si tú detectas que estás bajo en paciencia, pues quizás estás bajo en todo el fruto. Ahora, el pasaje nos habla de que tiene que brotar de acuerdo a nuestro caminar en el Espíritu Santo. Y brota este fruto en nuestra vida. Déjame darte un ejemplo, y quiero aquí centrarme, no voy a agarrar los 9 atributos. Ahí en tu libro de llenos de Espíritu Santo viene descritos, pero déjame hablarte del fruto de templanza, que en algunas versiones lo traducen como dominio propio. Es solamente uno de los atributos y es uno que Dios me ha estado hablando mucho en mi vida y por eso te lo estoy platicando, porque no, a lo mejor dije, ¿qué sabe de mi vida? ¿Por qué me platicó? Como que alguien le dijo, no, estoy hablando de mi vida, y el Espíritu Santo está hablando mucho acerca del dominio propio. El dominio propio es la capacidad que tiene un individuo de controlarse. O sea, cuando de repente, no sé si te has pasado en algún momento donde alguien te provoca, ¿no? Y tú como que de repente te das cuenta que quiere brotar en ti, que quiere salir de ti, ese dragón que tú conoces que hace puro desastre, ¿no? Pero el dominio propio es cuando dices, calmado, tranquilo, y haces todas tus técnicas, ¿no? Cuentas hasta 10 y respiras profundo, pero te controlas de equilibrar sus acciones y sus emociones. Yo te puedo contar, no las quieres oír, pero te podría contar varios sucesos en mi vida, antes de Cristo o recién llegado a Cristo, que no logré controlarme y exploté y causé daño. Y mira, y sí fue un daño hacia mí, pero fue un daño hacia otros o en mi relación con otros. Cosas que sucedieron quizás hace 25, 30 años y hasta el día de hoy sigo pagando las consecuencias porque no tuve dominio propio, porque no supe controlarme y exploté. La templanza, se puede decir, este dominio propio es un resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad, del carácter.
El dominio propio se contrasta con la conducta destructora y desordenada. Porque de repente va a haber tentaciones o deseos o provocaciones. Y muchas veces nuestra excusa es, pues es que me provocaron, ¿no? Y sacaron al norteño que hay en mí, ¿no? Y exploté, o al sureño, al que hay en ti, ¿no? Pero es un carácter que sabe refrenar las pasiones y también los apetitos. Todo eso es el dominio propio y la templanza. Y nosotros podemos ver, porque siempre el modelo es, para nosotros los cristianos, es Jesucristo. Y tú puedes ver cómo Jesucristo tenía templanza, dominio propio. Tú puedes leer en los evangelios cómo era provocado constantemente por los fariseos, herodianos y todos los religiosos, y lo provocaban y lo probaban y lo probaban, y Jesucristo con dominio propio, con dominio propio. Yo te pregunto, ¿tú estás ahí? ¿Tú sientes que ya tienes dominio propio en tu vida? ¿Que ya esa templanza está saliendo en tu vida? ¿Ya otros están disfrutando el fruto de la templanza en su vida? Porque fíjate lo interesante, cuando tú creces en este fruto, otros lo van a disfrutar. Hace 25, 30 años te puedo decir 2, 3 cosas que no me dominé y ofendí a personas. Pero hoy en día puedo reconocer cómo el Espíritu Santo de repente, como si tuviera rienda, ¿no? Así como que quieto, quieto, tranquilo. Y entonces otros ya están siendo beneficiados de que yo he crecido en dominio propio y en templanza. Ahora, no me busques, porque me encuentro, no es cierto. Pero es que no es eso, no es de no me busques. Es algo que de repente, ¿no te ha pasado que dices, esto hace años, yo ya le hubiera roto todo, ¿no? Y dices, yo ahora me controlé, ahora ni a su mamá le recordé. Y ahora, wow, es el fruto del Espíritu Santo. Y otros están ya disfrutándolo. Ahora, un fruto con 9 características, 9 atributos que tú y yo tenemos que producir, porque ese fruto va más allá de la ley, es un fruto agradable para Dios y para otros. Pero ¿cómo es que damos ese fruto? Y vamos a leer, abre tu Biblia conmigo en Juan 15, desde el versículo 1. Juan 15, 1. Es un pasaje importantísimo en nuestra fe cristiana. Está Jesucristo hablando a su grupo de amigos, a sus discípulos, y les dice, Juan 15, versículo 1, si me ayudas a ponerlo ahí en la pantalla. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hasta ahí vamos a dejar el versículo 7. Qué interesante pasaje. Jesucristo le está hablando a sus discípulos y Él les dice claramente, yo soy la vid, yo soy el tronco, yo soy el árbol y la raíz. Ustedes son la rama de ese árbol frutal. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién produce el fruto? ¿El tronco o las ramas? Nos vemos el siguiente domingo, porque no tienen la respuesta. En realidad son los dos. Pero la rama sin el tronco jamás va a producir frutos. Y Dios ha decidido producir este fruto del Espíritu aquí en la tierra a través de las ramas que somos nosotros, si es que permanecemos en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, no vamos a producir. Jesucristo, no van a poder hacer nada.
Tú dices, nada, no, sí he hecho muchos desastres. Bueno, nada de lo que el fruto del Espíritu respecta. Porque tú y yo sin Cristo sí podemos producir frutos de la carne, como ya los leímos en Gálatas. Pero esos frutos no los queremos ni mencionar. Eso no los queremos ver en nuestra vida, ni en la vida de la iglesia. Queremos ver el fruto del Espíritu Santo. Pero necesitamos estar permaneciendo en ese fruto. La manzana dará manzanos. El manzano dará manzanas siempre y cuando el árbol esté sano y las ramas estén bien conectadas al tronco. De igual manera en nuestra vida. ¿Cuál es la manera en que tú y yo vamos a poder producir estos frutos? Porque yo sé que los anhelas, yo los anhelo, yo lo quiero en mi vida, permaneciendo en Cristo. Y eso automáticamente va a empezar a producir poco a poco esos frutos. Ahora, es interesante porque en este pasaje que estamos leyendo en Juan 15, cada vez que habla de producir fruto, dice mucho fruto. No dice un poquito de fruto, hay un brotetito, ¿no? Dice mucho fruto. Fuera de mí no van a poder producir frutos, pero cuando están conectados conmigo, mucho fruto van a dar. Tú y yo estamos llamados a producir mucho fruto. Y leíamos en el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿No está impactante esta parte? Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Puedes ponerlo ahí en la pantalla, el versículo 7? Juan 15, 7. Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Por qué Jesucristo está tan confiado en esto? Porque cuando tú y yo estamos en Cristo y estamos ya produciendo esos frutos, el momento que vamos a hablar, el momento que vamos a pedir algo, lo vamos a hacer totalmente acorde al consejo del reino, a la voluntad del Padre, a la guianza del labrador. Y entonces podemos pedir. Y Pablo da esta ilustración, yo creo que con toda intención, porque nos está apuntando, la rama no es que cortes la rama, la dejes ahí y de repente regresas a la semana y ves, ya está dando frutos, la rama cortada, echada a un lado. Está hablando de que tú y yo debemos de tener en cuenta que dependemos de Cristo para producir estos frutos, este fruto espiritual. Y no es que por nuestros esfuerzos, quiero producir más, de repente que le hagas, y ¡pum!, ¿no? Salga el fruto. Es más bien agarrándonos del fruto. Ahora, al estar conectados con Cristo, yo veo que 5 cosas sucederán en nuestra vida. Si tú no estás conectado con Cristo, esto no va a suceder en tu vida. Pero si tú ya estás conectado con Cristo o tú estás pensando conectarte con Cristo, estas 5 cosas van a suceder. Primero, vamos a ser limpiados. Un árbol sano va a producir fruto. Un árbol lleno de plagas y de parásitos no va a producir ese fruto. Y nos dice en el versículo 3 ahí del capítulo 15, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es un proceso de limpieza. Nos conectamos con Cristo. Y entonces comienza un proceso de limpieza en nuestra vida. Estuvimos hablando algunos domingos antes del proceso de santificación. Y Cristo, como está interesado en nuestra vida y que produzcamos frutos, primero nos lleva a un proceso de sanidad. Un árbol que produce frutos está sano. Y aquí hay algo para hacer un paréntesis. ¿Ves estos frutos en tu vida? Hay sanidad, hay limpieza. Pero hay algo que dices, bueno, yo estoy en Cristo, pero todavía no. Con calma, el labrador va a hacer su trabajo, el Padre, en tu vida. Pero revisa, Señor, ¿hay algo más que quieras limpiar? ¿Hay algo que quieras quitar de mi vida? Y poco a poco vamos a caminar ahí. Seremos limpiados. Porque el labrador está recorriendo todos los árboles frutales o las ramas que van a dar fruto. Y está revisando que no haya plagas, que no haya parásitos, que no haya nada que quite esa sanidad, limpiándolos. Y esa es una garantía, seremos limpiados. Si lo has visto en tu vida, celébralo. Y sigue buscando más limpieza. Si no lo has visto en tu vida, espéralo. Viene esa limpieza. Segundo, daremos más frutos. Cuando permanezcamos en Cristo, daremos más frutos. Versículo 2. Toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. O sea, el Padre quiere que demos frutos.
Si conoces algo de horticultura, o sea, desde esos tiempos se podan a los árboles para que puedan producir más fruto. Yo en mi casa tengo algunos árboles frutales y tengo algunas herramientas ahí en un lugar donde tengo para cuidar los árboles. Y una de las cosas que tengo unas tijerotas de varios tamaños y sabores y todo. Y es padre podar, ¿no? Pobre arbolito, ¿no? Pero de repente lo ves y dices, esta rama ya está vieja, ya está seca, estorba. Y en ocasiones ves ramas bonitas, pero dices, lo tengo que cortar para que se concentre más la energía de ese árbol en lo que me interesa, que es que produzca más ese fruto. Entonces, el Padre está activamente trabajando en nosotros a través de la verdad de su palabra y del poder transformador del Espíritu Santo. Y es paciente, pero tiene una agenda. Que en amor produzcamos más frutos, que alcancemos nuestro propósito. Y entonces Él va a venir y va a cortar aquellas cosas que estorban el que produzcamos fruto. Ni modo, relajadito, que corte. O aquellas cosas que distraen el que tú y yo produzcamos fruto. Y viene el Espíritu Santo y nos puede dar consejo. Es algo bueno la poda. Nos enfoca en producir lo que tenemos que producir. Y la realidad es que esa poda es continua. Yo lo puedo entender de esta manera. Nosotros queremos producir, tendemos a producir a nosotros mismos. Si yo pudiera ser un árbol, yo empiezo a crecer hojas, ramas, son ramas y hojas de Alberto. Pero viene el Espíritu Santo y dice, menos Alberto, más fruto del Espíritu. Y nos permite entonces enfocarnos. Seremos limpiados, daremos más fruto. Lo tercero es que seremos productivos. Y es interesante porque de repente a algunos les pueden hacer cortocircuito hablar de espiritualidad y producción, ¿no? No deja la producción para la empresa, para el capitalismo, pero aquí es claro que nos dice que quiere que produzcamos más frutos. Versículo 5, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, continuamente, mucho fruto. O sea, Jesucristo ya lo sabe, porque sabe el potencial del tronco, la vida del tronco. Y no viene nuevamente por nuestra habilidad, es simplemente al permanecer en Él. Entre más fruto venga, más gente va a ser beneficiada. ¿No coincides tú conmigo de que el mundo está en necesidad del fruto del Espíritu Santo? ¿No el mundo se podría beneficiar con más amor, más fe, más bondad, más benignidad? Dices, sí, tráete un cargamento entero. No, ramas, a producir ese fruto, porque el mundo está necesitado, está hambriento de ese fruto. Muchos van a comer de él y entonces serán fortalecidos. Déjame darte esta ilustración. Si hay un árbol que no produce frutos, ¿tú te acercas a él? Pues, ¿para qué? ¿No? Pero ¿qué tal un árbol que produce frutos buenos, agradables, de esas así? Si es aguacate, como al Víctor, no es a Lori que le gustan los aguacates. Si es aguacate, uno de esos aguacates ¿no? De esos grandotes, carnositos, ¿no? Y pues hay fila, ¿no? Formándose para agarrar fruto del aguacate, o como se diga, ¿no? En nuestra vida es igual, y en la vida de la iglesia es igual. Que seamos una comunidad de fe, que dé mucho de este fruto, y entonces más gente vendrá a disfrutar de ese fruto. Y en tu propia vida, si nadie se te acerca, a lo mejor estás produciendo de los otros frutos. Pero si hay gente que de repente te está buscando, tú dices, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Es el fruto del Espíritu Santo y la gente quiere disfrutarlo de él. Seremos productivos. Cuarto, tendremos seguridad. En este versículo 4 nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿No es hermoso? No, o sea, es como una promesa de parte de Cristo, diciendo, tú agárrate y yo voy a estar en ti, yo voy a estar contigo. Jesucristo nos dijo en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
Esa es la promesa de Jesucristo, que va a estar con nosotros. ¿Qué mayor seguridad necesitas para tu vida que saber que Cristo está en ti? Nuestro Salvador camina todos los días de nuestra vida junto a nosotros, sus discípulos. Es un trato doble. Yo en ustedes, ustedes en mí. Entonces, eso va a producir fruto, pero te debe de dar una seguridad. Porque al momento que tú estás viendo ese fruto, te tienes que acordar, Cristo en mí, yo en Él. Y estamos permaneciendo. No importa lo que venga, no importa el color del día que amanezca, Cristo está en nosotros y tendremos una seguridad hacia adelante. Quinto, tendremos humildad, que de hecho es parte del fruto, esa mansedumbre. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nada. Va de vuelta. Nada. Separados de Cristo no podemos hacer nada. O sea, podemos hacer los otros tipos de frutos, que ni los vamos a hablar, ni los queremos mencionar. Esos no queremos. Pero para lograr este fruto necesitamos estar en Cristo. Y esto debe de darnos a nosotros una perspectiva. No está en nosotros. Porque de repente alguien puede decir, oye, qué rica manzana disfruté el otro día. Y a lo mejor está hablando de esa bondad o de esa fe o de ese, platicó contigo y sintió ese amor y sintió esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te puede decir, qué padre es estar contigo, llegar a tu casa, pasarla con tu familia, porque encuentro una paz, ¿no? Y a lo mejor tú te empiezas así como que, ay, pues es que, ya sea, aquí el cristiano modelo, ¿no? O sea, checa, ¿no? Humildad. Sin Cristo nada podemos hacer. Es la perspectiva correcta de quiénes somos, de quién dependemos y de cómo lo obtenemos. Es en Cristo. Y entonces podemos decir, como termina el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Algunos te dicen gracias, tú dices porque tuyo es el reino. Gloria a Dios. No está en nosotros y nos mantiene humildes, que en sí ya es un fruto del Espíritu Santo. Al darnos cuenta, sin Cristo. Y si de repente ves que ya no hay esos frutos, te tienes que dar cuenta que por algo, por algún engaño, por algún descuido, te desconectaste. Pablo nos advierte en varios momentos que leamos la palabra, permanezcamos en la palabra, la espada de dos filos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque entonces, sin querer, no nos damos cuenta y podemos estarnos desconectando de la vid, de Cristo. Tendremos humildad también. Este fruto con 9 atributos es un fruto saludable. ¿No te obligaban tus papás a comer fruta? ¿No eres creativo para darle fruta a tus hijos? Hay una frase que dice, que en inglés dicen, an apple a day keeps the doctor away, ¿no? O sea, una manzana al día aleja al doctor todo el año, ¿no? ¿Verdad que batallamos para que nuestros hijos coman fruta? ¿Por qué? ¿Por necios? No, porque sabemos que es bueno y es saludable para el cuerpo. El fruto es bueno, el fruto en lo físico es bueno para el cuerpo. Bueno, el fruto del Espíritu es bueno para el cuerpo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, si se come su manzana al día, va a estar sano y saludable. Gálatas, ahí mismo estábamos leyendo, 5, dice, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el sentido del fruto. El fruto, o sea, aunque sí hay un beneficio para tu vida, yo creo que sí podemos crecer en ser pacientes con nosotros mismos. ¿No? A veces te desesperas contigo mismo, ¿no? Y te tienes que ver al espejo y como que, paciente, Alberto con Alberto, paciente, sí, ya lo logrará mañana, ¿no? Tendrá más dominio mañana. O sea, si hay eso. Pero ¿verdad que la verdadera paciencia se prueba? Y dale un codazo al de junto. Sí. ¿Con el de junto? Híjole, qué falso. No, tu esposa prueba tu paciencia. No tu esposo prueba tu paciencia. No tus hijos prueban tu paciencia. No tu vecino prueba tu paciencia. No las autoridades prueban tu paciencia. Aún en esas injusticias. ¿Verdad que sí? El fruto en verdad se va a ver y va a ser probado con nuestra relación con otros. Cuando estamos relacionándonos con otros, ahí se va a probar si tienes paciencia o no. El amor
Tú puedes decir, ay, que es que cómo me amo. Alberto, eres lo más bonito. No. El amor verdaderamente es cuando yo amo a otros, aun aquellos que es difícil amar. Ese es el fruto del amor. Ese es el fruto de la bondad, de la benignidad. Necesitamos darnos cuenta que el cuerpo de Cristo se beneficia cuando cada uno de nosotros está produciendo ese fruto. No hay manera de llevar a cabo el proyecto iglesia sin los frutos del Espíritu Santo. Y nuestra sociedad necesita más y más el fruto del Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros dar ese fruto del Espíritu Santo. Mario de la Rosa daba esta ilustración y me gustó mucho. Tú y yo tenemos que reflejar a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y él lo ilustraba de esta manera. Si tienes tu coche y lo vas a pulir, y entonces al pulirlo usas un abrasivo, ¿no? Y empiezas a pulirlo. Y luego la estopa y lo que le tienes que hacer, wax in, wax out, como le hagas tú. Pero, ¿cuándo paras? Cuando tú te ves reflejado en tu coche, en lo que estás puliendo. ¿Cuándo va a parar el Espíritu Santo de trabajar en nuestras vidas? Cuando vea a Cristo reflejado en nuestras vidas. Mi oración es que la iglesia podamos ser ese vehículo bien pulido que refleje a Cristo. Cuando la gente voltea, que diga, ahí está Cristo. ¿Por qué? Porque hay amor, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. No podemos decir que somos pacientes si no somos pacientes con otros. No podemos decir que somos bondadosos si no es con otros. Son virtudes para la comunidad. Y de hecho ahí en Gálatas continuamente le está hablando de amar a su prójimo, de amar a otros. No es para la vida privada del creyente, aunque sí hay un beneficio en la vida privada, es para la vida corporal. Decía yo y lo voy a repetir, es de lo más agradable convivir con un cristiano lleno de bondad, mansedumbre y paz. Qué privilegio es trabajar con alguien lleno de paciencia, templanza y fe. Qué bendición es ser ayudado por alguien lleno de amor, benignidad y gozo. Y eso somos tú y yo. Al tener estas virtudes, vamos a reflejar más y más a Cristo como personas y como iglesia. Y déjame ir terminando con este pasaje que está en Mateo 7:15. Mateo 7:15, Jesucristo está advirtiendo acerca de los falsos profetas. Y nos dice en Mateo 7:15, si me ayudas a ponerlo ahí en la pantalla. Cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Entonces, pero ¿cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a saber quiénes son? Porque por fuera, parecen ovejitas, ¿no? Pero por dentro hay un lobo feroz. Hay alguien que te quiere robar. No, ya les quiero meter un poquito de miedo, ¿no? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo los voy a identificar? Y entonces continúa Jesucristo aquí hablando. Por sus frutos los conocerán. ¿Cómo vamos a saber si de fuera se ven? Si de fuera se ve un cristianito, mira, hasta cuando alaba pone sus ojitos así en blanco, ¿no? Y se la pasa todo el domingo aquí. ¿Y cómo sé si es alguien con el que tengo que hacer negocios? ¿Cómo sé si es alguien que le tengo que confiar mis hijos? ¿Cómo sé si es alguien que le voy a dejar noviar a mi hija? Por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles frutos? El fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo está en su vida? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo ves? ¿Cómo maneja su familia? ¿Cómo habla en su familia? ¿Cómo provee? Etcétera, etcétera. ¿Cómo está en todos esos aspectos? Y continúa diciendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Esto es algo muy impactante, porque vamos a ser conocidos por la alegría. Ahorita pasábamos el video de los chavos. En verdad son chavos alegres. Ese es un fruto. Por el amor que se tienen unos al otros, por la paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
pero que sean evidentes en su vida. No es, no, sí te aseguro que tengo dominio propio. Se ve, se siente si el fruto está presente, ¿no? O no. Tangibles en la comunidad de fe. Tangibles en esta comunidad de fe que le llamamos La Paz. Se tiene que ver. Decíamos, no es que tanto bonito canten o que tanto arreglemos las cosas y demos mantenimiento, es que tanto se ve esos dones, pero también ese fruto entre nosotros, al tolerarnos, al esperarnos. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Yo quiero hacer primero una oración. Jesús dijo, si permanecen en mí. Y ese es el primer paso. Yo no sé cómo está tu vida de fe. Yo no sé cómo está tu relación con Dios y con Cristo. Pero ese es el primer paso para tu vida. Yo quiero hacer una pausa aquí. Si tú nunca has decidido por Cristo, ¿qué es eso de decidir por Cristo? Es tomarte del árbol de la vida que es Jesucristo, de la vid. Es primero soltarte de cualquier otra cosa donde estabas agarrado y ahora decir, me voy a agarrar de Cristo, voy a confiar en Cristo. Ya no voy a confiar en mis contactos, en las riquezas, voy a confiar en Cristo. Ya no voy a confiar en mis habilidades y dones, voy a confiar en Cristo. Y si tú en esta mañana dices, yo quiero decidir por Cristo, yo quiero agarrarme de Cristo. Quizá muchos ya lo hemos hecho, pero algunos no lo han hecho, no han tomado esta decisión. Hoy es un buen día. Y así con tus ojos cerrados, yo quiero que me lo indiques levantando tu mano. Que digas, yo quiero tomar esta decisión. Yo veo sus manos levantadas. También es una mano levantada hacia Dios Padre, diciendo, Señor, aquí estoy, Señor. Si quieres, baja tu mano y repite esta oración conmigo. Diríjasela al Padre y hazla personal. Señor, yo te doy gracias porque yo sé que tú tienes amor, bondad, perdón y justicia para mi vida. Y yo la necesito. Padre, perdóname por haber vivido a mi manera, produciendo esos frutos de la carne. Yo hoy me arrepiento y clamo a ti. Jesucristo, yo hoy me tomo de ti. Te nombro a ti el Señor y Rey de mi vida. Señor, yo quiero permanecer en ti y confío que tú vas a permanecer en mí. Amén y amén. Es una oración sencilla, pero ese es el primer paso de nuestra fe. No es por obras, es por fe, es una oración de fe. Lo declaraste, lo creíste en tu corazón, ya estás tomado de la vid, ya estás tomado de Jesucristo. Espera limpieza, espera poda, pero espera fruto. Espera fruto en tu vida. Y yo quiero que volvamos a ir a Juan 15. Desde el versículo 7 donde estábamos. Y miren el versículo 8, vamos a leer el versículo 8. Juan 15, 8. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Qué interesante. Mi Padre es glorificado. Yo quiero adorar a Dios, yo quiero glorificar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Y aquí Jesucristo nos da un tip para hacerlo. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Mira, cuando estás en Cristo no se produce fruto, se produce mucho fruto. De ahí partimos, mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. ¿Lo quieres poner en pantalla? Juan 15, versículo 8. Y abre tu Biblia también en ese pasaje, Juan 15, 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí,
también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, cada vez que veas estas palabras, amor, alegría, paz, está hablando de un solo fruto, aunque da nada más un atributo. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, así su alegría será completa. Está hablando también de un fruto ahí. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y es muy interesante porque Jesucristo está hablando de permanecer en Cristo, de dar fruto, pero siempre lo mezcla de amarse unos con otros, porque esa es la razón del fruto. Versículo 13: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Yo los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné. Fíjate ahí lo que dice el versículo 16: los comisioné para que vayan y den fruto. Esa es la comisión, un fruto que perdure. El fruto del Espíritu Santo, a diferencia del otro fruto, qué bueno que el otro fruto no perdura, pero este fruto sí perdura. Cuando tú estás dando este fruto, tus generaciones van a ser bendecidas, porque es un fruto que perdura. Aun cuando tú ya no estés aquí en la tierra, estés allá delante del trono, ese fruto que tú has producido va a seguir siendo de bendición, va a perdurar. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nuevamente, al producir ese fruto estamos pidiendo. Versículo 17: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Cierra tus ojos y reflexiona acerca del fruto en tu vida. Si estás en Cristo, yo estoy seguro que ya lo estás viendo, pero anhela más, anhela crecer en Él, anhela ver mucho más cada uno de esos atributos. Señor, queremos amar más. Señor, queremos poder ver en nuestras vidas un gozo que viene de adentro hacia afuera, inexplicable, una alegría que se contagie. Señor, queremos ser los hombres más alegres de todo el planeta. Queremos contagiar a nuestra familia. Queremos ser los jóvenes más gozosos. Señor, queremos ser mujeres con un gozo, con una alegría en belleza. Señor, danos paciencia. Ayúdanos a crecer en paz. Comienza a revisar ahí si estás en verdad tomándote de Cristo. No basta que Él te tenga, porque Él, cuando tú le permites, Él te toma, Él te sostiene. La Biblia dice que no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero el chiste es que tú también te tomes, que tú también te agarres. Señor, queremos producir más frutos. Señor, te pedimos perdón si hemos visto esos otros frutos de la carne todavía estar en nuestra vida, todavía reinar en nuestra vida. Señor, perdónanos si hemos estado intoxicando a otros, porque es el fruto que tenemos para darles. Hoy queremos dar este fruto bueno, agradable. Señor, límpianos, pódanos y llévanos a dar más fruto, en lo privado y en lo público, dentro y fuera de la iglesia, en casa y en el trabajo. Señor, y que todo sea para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace años que nos mudamos a este lugar, no sé si se acuerdan, teníamos aquí, comenzamos con eso, todos los frutos del Espíritu ahí, y
a mí me sirve mucho tenerlos presentes. A lo mejor es un tip práctico. Ponlos ahí en tu computadora de salvapantallas o ponlos ahí en tu baño, en tu oficina. Que estés viendo para que los anheles, para que los busques y permanezcas en Cristo.